Con nosotros en esta segunda entrevista del programa de hoy está el presidente del Colegio de Médicos del Estado Portugués, el doctor Carlos Casal. Carlos, bienvenido. Hay repunte del COVID en Caracas, las cepas Delta y la cepa MU están haciendo estragos, no hay capacidad en las emergencias en Caracas, ni tanto en los hospitales públicos como en las clínicas. En Portuguesa, ¿cómo está la situación del COVID en este fantasma de desinformación que hay permanentemente en la región? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, este es un gran misterio aquí en Portuguesa porque no sabemos nada, no sabemos cuántos muertos llevamos. Generalmente los que mueren de COVID le ponen otro diagnóstico y de verdad no hay estadística ni nada. Pero, Iván, ¿cómo tú puedes pelear contra una pandemia cuando no tienes vacunas, cuando no tienes agua, cuando tienes los hospitales desabastecidos, cuando no tienes médicos tradicionales, sino que nuestros médicos tradicionales se han ido a otros países, han dejado de trabajar en el público porque con $3 mensual no le alcanza a nadie nada? Más bien están haciendo un equipo para hacer atención en privado en las casas de los pacientes, que mucha gente prefiere quedarse en su casa a ser tratado que ir al hospital. A veces en el hospital es tierra de nadie, ellos ingresan con diagnóstico de COVID y salen con diagnóstico de uña encajada infectada, muerto. Entonces nadie sabe qué está pasando ahí. Generalmente los familiares en el hospital llevan los medicamentos para los pacientes que están hospitalizados y a veces desaparecen o los utilizan o los revenden a otros pacientes. Ese es un tema bastante grave y el Colegio de Médicos no tiene la capacidad de pulsar en las instituciones con su personal, con sus afiliados, esa grave situación del COVID. Sí, lo que pasa es que en nuestros hospitales quedan pocos médicos tradicionales, quedan los médicos integrales comunitarios, ahora los nuevos médicos y militares, y así irán inventando cualquier grado para médicos para poder suplir las vacantes de los médicos tradicionales. ¿Y cómo hace uno, salvo que uno conozca a la víctima del COVID, que sepa que se murió el COVID, para llevar algún número que refute a un gobierno? Pues yo creo que la peor política que se puede aplicar es la desinformación, porque el pueblo dice, ya, yo no creo en eso, y usted lo ve en las calles, no hay tapabocas, no hay distanciamiento social, no hay medidas de bioseguridad. Sí. Mira, yo creo que aquí, cuando existe el Estado de Derecho, nosotros vamos a tener que hacer una auditoría de todos los casos que ingresaron a las áreas COVID y cuántos salieron muertos. Ahí sí se va a saber la verdadera realidad de qué pasó ahí, cuántos muertos hubieron. Porque estos son, la gente que está manejando la salud hoy en Venezuela son como el gato. Esconden el excremento, pero el excremento del gato no se ve, pero huele mal. Y aquí huele mal la salud y esta pandemia nos huele peor. ¿Cómo tú justificas que alguien traiga un X cantidad de vacunas, pero traen la primera dosis y la segunda no sabemos cuándo viene? ¿Cómo es posible que tú puedas pelear contra una pandemia cuando vayas a los centros de salud y no hay agua, ni el Miguel Ora, que es un centinela, ni el Casal Ramos, que es centinela? ¿Cómo tú justificas o quieres pelear contra una pandemia, un enemigo invisible, en la cual no hay insumos en nuestros hospitales? Ahí generalmente a veces han muerto varios pacientes se les acaba el oxígeno y eso, que eso no debería ser, porque si alguien trabaja las estadísticas y dice tenemos tantos pacientes, tantos litros de oxígeno por minutos, por horas, este sistema no va a durar tanto tiempo, ¿entiendes? Y generalmente no es así, porque aquí están como en la época de antes, cuando no existían los GPS, los pilotos se iban cachicameando. Aquí la mayoría de nuestros profesionales de medicina están cachicameando con el COVID. Y encima de eso tenemos un virus de laboratorio que muta, tiene una capacidad de mutar grandísima. Pues, o sea, puede ser que tú estés vacunado, te haya dado, no estás inmune. Pues. Yo pienso que a la larga aquí en el mundo va a llegar un momento en que vamos a tener que todos los años ponernos una vacuna para poder así llegar al final de esta pandemia. Y aquí en Venezuela yo creo que llegará al año 3.544 como vamos y no nos hemos vacunado todos. Aquí llevamos un 10% más o menos de la población y desgraciadamente se nos mueren los pacientes, se nos mueren los colegas, se nos muere el personal de salud y se nos sigue muriendo la gente a espalda de todos estos malandros que están en función de gobierno. Doctor Casal, usted y yo pasamos por el COVID bastante fuerte además. Nos dijo, ¿qué sugiere usted? Lo acaba de señalar, mucha gente ha hecho un grupo de médicos y profesionales que asisten a la gente en casa. ¿Cómo hacerle ver a la comunidad en general que ese es el peligro más
rápido que puede contagiarse en este momento. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que, aunque la gente cree que no puede llegarle, le va a llegar. Bueno, fíjate, el problema nuestro es que aquí no hay cultura de pandemia, nunca había habido, o sea, en el mundo no había pasado eso, y más nosotros en esta edad nos pasó. Fíjate, yo médico, en la casa me contaminé, fue en la casa con la muchacha que nos ayuda con la comida. En la consulta me cuidaba, me lavaba, todo. Y bueno, un descuido, en un segundo tú te contaminas, es un segundo. Y lo otro que además de que estés vacunado, que te haya dado, tienes que cuidarte igualito como si no te hubiese dado, porque nosotros no sabemos la capacidad de mutación que tiene ese virus. El problema que pasa es que nosotros nos creemos inmunes, eso es. Pero yo creo que es por culpa del ejemplo que da el régimen. Sí, señor. En el sentido de que él no le dice la verdad a la gente. Sí, fíjate, empezando la pandemia, yo tuve una reunión ahí en el batallón arriba con el jefe del ¿cómo se llama? El SODI. El SODI. Le dije, mire, yo veo con preocupación que nuestros buses tienen capacidad para 30 pasajeros y van 60. La mayoría sin tapaboca y eso. Y el Carlos Pérez, algo así se llamaba, el que estuvo ahí de jefe en ese momento, y le dije, mire, general, esto no puede ser. Pues, entonces me dijo que es que no había capacidad de transporte público y ellos no podían, porque eso es populismo. Eso es populismo lo que usted está haciendo, a expensa de la salud de todo el pueblo. La vicepresidenta de la República suspendió la caminata a la Virgen de Coromoto por el problema del COVID, mandó y no se hizo. Pues la gente fue y caminó sola. Pero en los actos de Primitivo Cedeño y en los actos políticos no dicen nada de eso. Y las multitudes, según ellos, que se congestionan allí, corren el peligro. Sí, el problema es que el adobo que es igual para el pavo es igual para la pava. Y generalmente cuando alguien que maneja la situación de pandemia y no sabe de salud pública y sabe más de política de salud pública y de populismo, así pasa como pasó ayer. Pues. Un acto de fe nacional, local, fue frustrado por una política en la cual no está de acuerdo con eso. A lo mejor dice que es atea. No, eso sí es verdad. Eso lo puede asegurar. Vamos a hacer una pausa, doctor. Y yo quiero que usted me diga, al regreso, nos diga a todos, la convocatoria de clases que hace Nicolás Maduro y las consecuencias en materia de salud, tanto para docentes, alumnos y la familia en general. Ya venimos con el doctor Carlos Casal, presidente del Colegio de Médicos del Estado Portugués.